Sean bienvenidos todos, mi nombre es Marta Cecilia Weller, soy paisajista profesional de la ciudad de Rosario y en el marco de las quintas jornadas de desarrollo sustentable de Latinoamérica les presento la exposición que titulé Pedagogía del Paisaje. Ante todo decirles que la carrera de paisajismo cumplió 25 años en la provincia de Santa Fe. Un dato que no es menor porque suele ser desconocido la profesión. Sin embargo, tiene 25 años, más incluso, pero aparte porque es la primera institución dedicada a esta profesión en toda Argentina. La siguiente exposición pretende ser concreta, por lo que me voy a basar en 3 preguntas eje, que son: ¿qué es paisajismo? ¿Por qué pedagogía? ¿Y cuál es el rol del paisajista? Empecemos por la primera. ¿Qué es paisajismo? En lugar de dar una definición en forma directa, voy a comenzar diciendo lo que no es paisajismo. Paisajismo no es jardinería. La jardinería es el cultivo de plantas con el objetivo de embellecer un lugar, mientras que el paisajismo tiene que poder justificar cada decisión. Y estas decisiones incluyen tanto a la vegetación, que es el factor que tienen en común, como a cuestiones que tienen que ver de ordenamiento del espacio y toma de decisiones de un montón de tipo que exceden a nada más a lo que son los individuos vegetales. Paisajismo no es agronomía tampoco. La urbanidad es un ecosistema totalmente diferente al campo y el destino que se le da a la vegetación no es de producción agrícola o forestal. Esto es crucial entenderlo, porque las personas no se relacionan de la misma manera con la vegetación en un contexto urbano, que está destinada a determinados fines, la vegetación, que en un contexto de campo donde se produce para una cuestión de sustento o de generación de otros productos. Paisajismo no es arquitectura. Hay diferencias en la escala y en la dinámica, pero también en la concepción del espacio. El paisajismo no es un telón para la arquitectura, tampoco es la reutilización en sí misma de los vacíos urbanos. En tal caso viene a ser cuadraría en el cómo es utilizado ese vacío urbano, cómo lo desarrollo, cómo lo reinterpreto. Hay diferencias en la escala y en la dinámica porque cuando hablamos de vegetación no estamos hablando de materiales inertes, no estamos hablando de una construcción que se comienza y se termina en una determinada fecha. Más allá de los lógicos mantenimientos que toda obra o acción humana tiene que tener. Pero si yo acopio ladrillos, no es lo mismo que acopiar seres vivos que se siguen desarrollando, que siguen creciendo y que tienen una genética determinada para crecer de determinado tamaño. Diferente es forzar, algo que ocurre, a que esa vegetación tenga determinado tamaño con una intención, como suele ocurrir generalmente, por ejemplo, con el arbolado urbano. Entonces, ¿qué es lo que es paisajismo? Bueno, para entenderlo, tenemos que considerar que hay interrelación y superposición de saberes. Es decir, sí, tiene que ver con todo lo que nombré anteriormente, tiene que ver con la jardinería, tiene que ver con la agronomía, tiene que ver con la arquitectura, pero también hay especificidades y otros saberes que escapan a dichos campos. Por ejemplo, el concepto de ecosistema. Partamos desde acá. ¿Qué es un ecosistema? Es la relación de los seres vivos entre sí y con el ámbito en el que se desarrollan. Como mencionaba antes, yo no me desenvuelvo de la misma manera en el campo que en la urbanidad y dentro de la misma urbanidad, propiamente dicha, no me relaciono de la misma manera en un ámbito público que en un ámbito privado. Más aún, no me relaciono de la misma manera con la vegetación que aparece inserta en parques públicos, en plazas, que en instituciones privadas o en el propio hogar. Hay diferencias sustanciales. Pero concretamente, ¿qué es paisajismo? Hay una definición etimológica que en su momento subí a la Wikipedia, cuando todavía el término paisajismo figuraba solo como una corriente pictórica. Me tomé el atributo de subir el término paisajismo con la connotación que le damos hoy cotidianamente, porque va más allá del arte
digamos, pictórico, como acabo de decir. Paisajismo etimológicamente, si lo analizamos, la terminación ajismo significa hacer. Y digamos, el inicio del término país, más allá de las connotaciones políticas que le podríamos interpretar, concretamente a lo que se refiere es a la identidad. Entonces, cuando hablamos de paisajismo, lo que estamos hablando es de hacer identidad y que utilicemos la vegetación como mecanismo, método para desarrollar esta identidad, o más bien reinterpretarla para sanarla, tiene que ver con conceptos históricos de desarrollo evolutivo del ser humano que están arraigados muy profundamente. Por lo tanto, cuando hablamos de paisajismo, nos quedamos cortos, por decirlo de alguna manera, cuando lo abordamos únicamente desde la jardinería, desde la agronomía y desde la arquitectura. En tal caso hay que hablar también de historia, hay que hablar también de psicología, de Gestalt sin lugar a dudas, de sensibilidades, de cultura, de cómo es particularmente el conjunto social de determinado espacio, cómo son los mecanismos de vida, cómo son los ecosistemas específicos de determinado lugar, cuáles son las intenciones, los servicios. Hay un montón de factores que aparecen conjuntamente y que exceden a todo lo anterior. La siguiente pregunta es, ¿por qué pedagogía? Pedagogía es la reflexión metódica sobre la educación. Esta es una definición que dan Caruso y Dussel. La educación no tiene un momento de culminación, de la misma manera que el paisajismo tampoco lo tiene. Sea por cuestiones culturales, sea porque tiene que ver con el crecimiento, desarrollo de la planta y también el mantenimiento. Pero no es en eso en lo que me detengo. Voy un poco más allá con esta definición. Porque cuando hablamos de educación no estamos hablando únicamente de un contexto áulico, sino que nos estamos refiriendo a la educación entendida en clave de transmisión. Es decir, concretamente me refiero a lo que es un discurso. ¿Qué entendemos por discurso? Son los mensajes que transmitimos a los demás. Por ejemplo, algo muy utilizado en el marketing. Yo en este caso utilicé la imagen de Coca-Cola porque es popular y sobreanalizada, es lo que tenemos más a mano para comprender, y podemos ver cómo la evolución, por ejemplo, de la botella de Coca-Cola fue siendo lo que es la analogía del cuerpo de una mujer, que el color de la Coca-Cola rojo no es tampoco librado al azar, que la tipografía de las letras no son tampoco librada al azar, que hay todo un merchandising recontra estudiado de fondo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los mensajes que hay a través de la arquitectura? Si hay mensajes a través de la arquitectura, ¿qué discursos se producen a través del paisaje, no? Por ejemplo, en la primera imagen del lado izquierdo, como teniendo tanto espacio hay un sendero que conduce el caminar de las personas. Y es como que eso ya da una premisa acerca de por dónde se tiene que ir. Acá entra una pregunta que tendrá que ver con futuras investigaciones que me haga. Si de pronto el paisajismo no puede ser conductista también, aunque lo solemos situar dentro de la Gestalt como mencioné anteriormente. La foto de la derecha es de la ciudad de Victoria, puntualmente es la esquina del casino, y hay una cuestión que me llamó mucho la atención cuando capté esta escena, acerca de cómo sobre el frente del casino hay una vereda, pero siguiendo la cuadra posterior no existe, es todo crecimiento de vegetación. Y de pronto, ¿cuál es el mensaje que hay implícito en esto? ¿Consciente o no consciente? Es una manera también de decir, pasemos por aquí y no más allá, como un método, o sea, una crítica en el buen sentido, ¿no? Para pensarlo, si la intención es que las personas no vayan más allá de lo que es el complejo, ¿no? Eso es paisajismo, por ejemplo. Después, como mencionaba anteriormente, lo que tiene que ver con la escala y dinámica de la vegetación. Una especie referente es el Ficus benjamina, como lo ponemos y se lo poda pretendiendo que sea de un determinado tamaño, y después resulta que es un volumen mucho mayor en su naturaleza. Entonces, ¿cuál es el simbolismo que está implícito en esta intención de pretender que la vegetación sea algo que no es en sí misma?
también la cuestión del contexto. Si asociamos las palmeras, más allá de que existan palmeras en otros ámbitos, pero si lo asociamos con un mensaje que tiene que ver del Caribe, del descanso, del reposo, ¿cuál es el mensaje cuando vemos y percibimos una palmera plantada en el frente de una casa o en un barrio privado, etcétera? Más allá de que uno no los haga consciente por la mera rutina, estos mensajes siguen estando implícitos. Los vemos, los atravesamos permanentemente. Bueno, por ejemplo, acá también el tema de la escala, como el Penicetum rubra es una especie muy llamativa y de pronto aparece en el frente de un importante hospital de la ciudad de Rosario, considerando que estamos hablando de una especie que tiene la particularidad de que es de color rojo. Y el color rojo, cuando uno hace un estudio de lo que es concepto del diseño, color rojo tiene la particularidad de hacer que el pulso sanguíneo se acelere. Por lo tanto, la toma de decisiones en cuanto al uso de vegetación también depende del contexto en el que esté. No es nada más una cuestión de utilizarla porque esté de moda y se vea bonito. Insisto que hay mensajes que tienen que ver y que son muy fuertes y es importante que los racionalicemos. Bueno, y esta imagen que es del parque, que es próximo al bar Río Mido de la ciudad de Rosario, donde se percibe lo que es el perfil urbano, cómo la vegetación de pronto elevada trabaja de fuelle entre el plano verde y lo que es el resto del perfil urbano, ¿verdad? También cuáles son las sensaciones que nos producen y también del otro lado el río cuando giramos la cabeza. Es también para analizarlo. Bueno, en este caso cómo utilizamos también el tipo de vegetación, ¿no? Dentro de un mobiliario urbano, pero que no lo permite utilizar. Y del otro lado cómo termina convirtiéndose en muros para conducir un sendero. De pronto, ¿qué es lo que estamos ocultando? Cómo una línea vertical aparece manifestada o materializada en determinado tipo de vegetación y si esto realmente fue librado al azar o fue puesto con esa intención. Bueno, en este caso es un mural dedicado a Favaloro en la ciudad de Alvear. Lo que me llamó mucho la atención de esta fotografía, que tiene que ver con el implemento de una especie como el formio, que también está muy de moda últimamente porque tiene una estructura muy interesante compositivamente, pero puesta delante del mural es una mala decisión a mi criterio, porque estamos hablando de una especie que crece 2 metros. Al crecer 2 metros, este mural va a quedar escondido, y siendo que el paso de la vereda habilita el caminar, pero el mural está planteado para ser observado a mayor distancia. Entonces hay una falta de reflexión en esto. Bien. Para entender un poquitito más, este es un fragmento de lo que fue mi tesis final de la carrera, que tiene que ver con el arbolado urbano. ¿Cómo lo interpretamos el arbolado urbano? Bueno, lo que quería decir con esto, que hay mensajes, como dije, discursos que van más allá de la cuestión ornamental, porque cuando hablamos de estética, recordemos que tenemos que analizar lo que significa también la palabra estética. No estamos hablando de por poner algo bonito, sino que estamos hablando de cuestiones de la ética, de la composición, que hay mensajes. Hay un discurso y que también implican y van a terminar afectando nuestra forma de vida. Entonces, para ir cerrando,
¿cuál es el rol del paisajista? Una profesión que quizás minimizada bastante, quizás por desconocimiento acerca de lo que hacemos, pero que no por eso deja de ser importante y que es importante empezar a darle cabida. Por eso mi intención y mi interés de darle importancia a difundir qué es lo que estamos haciendo. Paisajista es el profesional idóneo para resolver las situaciones de vegetación que toda ciudad necesita, con la especificidad que implica el implemento de materia verde en un contexto de urbanidad, pero que además tiene el agregado estético en el cual se tejen códigos sociales. Desde ya muchas gracias y ojalá que la difusión y la reflexión sobre esto continúen, porque tenemos mucho para decir. Saludos a todos.